Cuando recibí la oferta para enseñar en San Esteban, no lo dudé ni un segundo. Después de años de contratos temporales en ciudades ruidosas y aulas abarrotadas, la idea de dar clases en un pequeño pueblo me pareció un respiro. Imaginaba mañanas tranquilas, niños curiosos y tardes apacibles corrigiendo ensayos con una taza de café. Pero cuando llegué, San Esteban superó mis expectativas. El pueblo estaba rodeado de colinas verdes y campos dorados por el sol. Las calles estaban impecables, sin un solo bache, y las casas, aunque antiguas, se mantenían en perfecto estado. No había fachadas descascaradas ni ventanas rotas. Incluso el aire olía distinto, fresco, limpio, con un toque dulzón a pan recién horneado. Me recibió el alcalde, un hombre robusto de sonrisa franca y apretón de manos firme. Bienvenido, profesor, dijo con un tono cálido. San Esteban es un pueblo pequeño, pero somos una comunidad unida. Aquí todos nos conocemos, todos nos cuidamos. Me estrechó la mano con fuerza y me llevó a la escuela, hablándome con entusiasmo sobre la historia del pueblo, sus festividades, su gente. Notará que aquí no nos falta nada, dijo con orgullo. A pesar de estar lejos de la ciudad, tenemos buena cosecha, buenos caminos, buenos recursos. No es común en la región, lo sé, pero San Esteban es especial. No entendí del todo qué quiso decir con eso, pero asentí con una sonrisa. Cuando llegamos a la escuela, quedé sorprendido. Había trabajado en instituciones descuidadas, con pupitres rotos y paredes manchadas de humedad, pero esta escuela parecía sacada de un catálogo. Tenía solo unas pocas aulas, pero cada una impecable, con escritorios de madera bien pulida, estantes llenos de libros en perfecto estado y un patio de juegos con columpios recién pintados. La directora, una mujer menuda y de cabello canoso, me recibió con un brillo en los ojos. Aquí nos preocupamos mucho por la educación, dijo. Nuestros niños son el futuro, ¿no es cierto? En mi primer día de clases, confirmé que los niños eran educados, atentos y disciplinados. Tal vez demasiado disciplinados. Eran participativos, sí, pero en un sentido, ensayado. Cada respuesta era impecable, como si la hubieran memorizado. No interrumpían, no cuchicheaban, no se distraían. Me sorprendió que ninguno hiciera preguntas fuera del tema. Pensé que quizás solo era una buena crianza, que en la ciudad había perdido la costumbre de ver niños tan bien portados. Los padres también parecían perfectos. Cordiales, trabajadores, siempre con una sonrisa. Cuando los conocí en una reunión escolar, todos me dieron la bienvenida con un entusiasmo que bordeaba lo exagerado. Sus miradas eran cálidas, sus palabras amables. Pero había algo en ellos que no terminaba de encajar. Algo en la forma en que me miraban, en la manera en que hacían preguntas demasiado específicas sobre mi vida antes de San Esteban. Esa noche, al acostarme en la casa que me habían asignado, pensé en lo afortunado que era. Un pueblo hermoso. Una escuela impecable. Alumnos brillantes. Era, sin duda, el mejor trabajo que había tenido. Y sin embargo, mientras el sueño me vencía, algo en el fondo de mi mente me decía que la perfección no existe. Y que nada bueno viene sin un precio. El primer día que lo vi, estaba sentado bajo un viejo guayacán al final del patio. No jugaba con los demás niños. No corría, no gritaba, no reía. Solo estaba ahí, con la cabeza gacha y los brazos rodeando sus piernas. Me acerqué con cautela. ¿No te gusta jugar con los demás?, pregunté. El niño alzó la cabeza. Tenía el cabello oscuro y revuelto, los ojos enormes y profundos. Su uniforme estaba limpio, pero un poco gastado, como si lo hubiera usado por mucho tiempo. No puedo, respondió en voz baja. ¿Por qué no? Desvió la mirada. Me dijeron que no debía estar aquí. Sentí una punzada de incomodidad. ¿Quién te dijo eso? Tardó en responder. Los adultos. Fruncí el ceño. Miré a los otros niños corriendo de un lado a otro en el patio. Tus profesores. Asintió. No quieren que nadie me vea aquí. Eso me desconcertó. Bueno, no le veo nada de malo.
No estás haciendo nada malo. El niño me miró con súplica. Profe, por favor. No le diga a nadie que me vio aquí. Algo en su tono hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿Por qué no? Bajó la mirada. Porque me regañan. Sus manitas se aferraban a la tela de su pantalón. Me pareció un niño tímido, quizás castigado injustamente por alguna regla absurda. Suspiré. Está bien. No diré nada. El niño pareció relajarse un poco. Gracias, profe. Los días siguientes, volví a encontrarlo bajo el Guayacán. Siempre solo. Siempre con esa tristeza en los ojos. Poco a poco, empezamos a hablar más. Se llamaba Andrés. Tenía 7 años y le gustaba leer. Cuando le pregunté qué estaba leyendo, me dijo que en la escuela no le prestaban libros. ¿Por qué no? No quieren. Su forma de hablar me inquietaba. Hablaba poco, siempre con frases cortas, como si las palabras le costaran. Pero lo más extraño de todo era que nunca lo veía en clase. La curiosidad empezó a atormentarme. Al tercer día, mientras almorzaba en la sala de profesores, decidí preguntar. Hay un niño que siempre está solo en el recreo. Andrés. Parece tímido, ¿lo conocen? El ambiente se congeló. Los profesores dejaron de comer. Un silencio espeso se formó alrededor de la mesa. La directora frunció el ceño. No hay ningún Andrés en nuestra escuela. Sentí un escalofrío en la espalda. Debe ser nuevo, insistí. Es pequeño, de primer curso. Todos se miraron entre sí. Una de las profesoras, una mujer de mediana edad, sonrió con incomodidad. Debe ser un niño del pueblo que viene a curiosear. No te preocupes, a veces los niños inventan historias. Pero yo había hablado con Andrés. Lo había visto todos los días. Algo no estaba bien. Esa tarde, después de clases, fui a la oficina de la escuela, donde se guardaban los archivos antiguos. Busqué entre las listas de estudiantes de años anteriores. Andrés no estaba en ninguna. Pero mi instinto me decía que debía seguir buscando. Al final, revisé los registros más antiguos, los que estaban empolvados y casi olvidados. Y ahí, entre papeles amarillentos, encontré su nombre. Andrés Cifuentes. Falleció en 1983. Me quedé inmóvil. Tragué saliva y leí más. Murió con 7 años. La causa de muerte no estaba clara en el registro. Solo una escueta nota escrita a mano. Accidente. Mi piel se erizó. De repente, sentí que la habitación se volvía más fría. Cerré el archivo con manos temblorosas y salí apresurado de la oficina. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana de mi habitación. Pero cuando me asomaba, solo veía las calles silenciosas de San Esteban, iluminadas por la luz mortecina de los faroles. Al día siguiente, después de clases, empecé a preguntar en el pueblo por Andrés Cifuentes. Las respuestas fueron un muro de negación. Los ancianos se limitaban a sacudir la cabeza y a cambiar de tema con rapidez. Los tenderos me decían que no recordaban a ningún niño con ese nombre. Los jóvenes ni siquiera habían oído hablar de él. Pero lo que más me inquietó fue la reacción de los más viejos. Algunos me miraban con una especie de advertencia muda, como si supieran algo y prefirieran callarlo. Otros me observaban con lástima, como si ya supieran en qué terminaría todo. No me rendí. Busqué en la biblioteca municipal, en los archivos del pueblo. Pero los registros de los años en los que Andrés debió haber vivido eran incompletos, con páginas arrancadas o manchadas de tinta. No obstante, entre documentos olvidados en una estantería polvorienta, encontré un artículo de periódico local. Desaparece niño en la escuela de San Esteban. El año, 1983. El nombre no aparecía en el titular, pero en el cuerpo de la nota lo mencionaban, Andrés Cifuentes, de 7 años, visto por última vez en la escuela. La noticia era breve y vaga. No mencionaba una investigación, ni sospechosos.
Pero lo más extraño de todo era lo que venía después. En las siguientes páginas del periódico, había otra noticia, publicada un mes después. San Esteban gana premio a la excelencia agrícola. Me detuve. No tenía sentido. Porque el periódico mencionaba un premio agrícola en la misma edición en la que hablaba de la desaparición de un niño. Decidí revisar más números antiguos del periódico. Y pronto noté el patrón. Cada cierto tiempo, había reportes de niños desaparecidos en la escuela de San Esteban. Y siempre, un mes después, el pueblo recibía algún reconocimiento. Premios a la producción agrícola. Subsidios inesperados. Crecimiento económico. No podía ser coincidencia. Una idea horrenda empezó a formarse en mi mente. La verdadera confirmación llegó días después, de la forma más inesperada. Había empezado a notar cosas extrañas en la escuela. Las miradas de los otros profesores, que antes eran amables, ahora parecían sospechosas. Sentía que me observaban cuando creían que no me daba cuenta. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos vacíos, escuché voces apagadas detrás de la puerta del despacho de la directora. Me detuve, aguantando la respiración. Ha estado haciendo preguntas, dijo una voz grave, de hombre. Es nuevo. No sabe lo que hace, respondió la directora, en un tono seco. Ya antes ha pasado. Si sigue, tendremos que hacer algo. Hubo un silencio largo. Lo sé, dijo finalmente la directora. Me alejé antes de que pudiera notar mi presencia, con el corazón golpeando con fuerza mi pecho. Algo oscuro se ocultaba en ese pueblo. Algo que implicaba la escuela. Y yo ya había preguntado demasiado. Esa noche, al llegar a mi habitación, encontré algo esperándome sobre mi escritorio. Una hoja amarillenta, con una escritura temblorosa. No supe cómo había llegado ahí. Solo tenía 3 palabras escritas, con tinta desvaída. No los dejes. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Porque reconocí la caligrafía. Era la misma que vi en los viejos archivos escolares. La letra de Andrés. La advertencia de Andrés me carcomió la mente durante días. No podía ignorarla. Algo dentro de mí me decía que si lo hacía, si simplemente seguía con mi vida como si nada hubiera pasado, me condenaría de una forma que aún no comprendía. Así que, en vez de apartarme, me sumergí más en la investigación. Empecé a fijarme en los detalles que antes había pasado por alto. Noté que en la escuela había una bodega cerrada con candado, justo detrás del patio. Pregunté por ella, pero la directora me respondió con desinterés. Se usa para almacenar materiales viejos. Sin embargo, nunca había nadie entrar ni salir. También comencé a prestar más atención a las fechas de las desapariciones. Siempre ocurrían en los mismos meses, abril y septiembre. Cada 5 años. Como un reloj. Pero lo peor fue cuando revisé las fotos de generaciones pasadas, aquellas colgadas en los pasillos de la escuela. En cada imagen, en cada grupo de niños, había un espacio vacío. Como si alguien debiera estar allí, pero hubiese sido borrado. Y entonces, un día, encontré algo. Era casi medianoche cuando me colé en la oficina de la directora. Sabía que era una locura, pero sentía que el tiempo se me agotaba. No podía confiar en nadie. Los archivadores estaban cerrados con llave. No me sorprendió. Pero en el fondo de un viejo estante encontré una caja de cartón cubierta de polvo. Dentro, había documentos amarillentos y fotos antiguas. Con manos temblorosas, las revisé una por una. Y entonces lo vi. Una foto de alumnos de hace 40 años. En el centro, sonriendo con inocencia, estaba Andrés Cifuentes. No podía respirar. Pero lo que me hizo sentir un terror más profundo fue otra foto, mucho más reciente. Era una imagen del último grupo de niños que se había graduado de la escuela. Y allí, entre ellos, en el mismo lugar en el que Andrés había estado en la foto anterior, había otro niño. Diferente, pero con la misma expresión apagada, la misma postura rígida. Otro niño que nadie recordaría en unos años. Otro niño que estaba condenado.
Entonces escuché el ruido de una puerta. Me congelé. Pasos lentos en el pasillo. Acercándose. Apagué la linterna y me agazapé detrás del escritorio, conteniendo la respiración. La puerta se abrió con un chirrido. Oí una respiración pesada. Luego, la voz de la directora. Sabía que no te detendrías. Mi cuerpo se tensó. No entiendes en qué te has metido, continuó ella. Pero ya es tarde. Los pasos se acercaron. Apreté los puños. Sabía que tenía que huir. Sabía que si no lo hacía, no viviría para ver otro amanecer. La silueta de la directora se recortaba contra el umbral de la puerta, inmóvil. Sabía que estaba ahí. Sabía que me tenía atrapado. No debiste hacer preguntas, murmuró. Sentí la presión de su mirada en la oscuridad. Me preparé para lo peor. Pero entonces, un ruido lejano rompió el silencio. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído en el pasillo. La directora giró la cabeza. Solo un instante. Corrí. Salí disparado del escondite y la empujé con todas mis fuerzas. La tomé por sorpresa, su cuerpo tropezó hacia atrás y se estrelló contra el archivador. No esperé a ver si se recuperaba. Corrí por el pasillo vacío, mis pasos resonando en la escuela dormida. Llegué a la puerta principal y la encontré cerrada con llave. Maldije en voz baja, buscando una salida. Las ventanas. Corrí hacia el aula más cercana y forcejé con el marco hasta que cedió. Apenas logré encajar mi cuerpo por el estrecho espacio cuando escuché voces detrás de mí. No estaba sola. Escapé al patio y me lancé hacia la oscuridad de la noche. No me detuve hasta llegar a mi pensión. Me encerré en mi habitación, bloqueando la puerta con la silla. Me dejé caer en el suelo, temblando. Y entonces, lo vi. Es sobre. Un sobre amarillo, deslizado bajo mi puerta en algún momento de la noche. Con manos temblorosas, lo recogí y lo abrí. Dentro, había solo una hoja arrugada. 2 palabras. No pares. El aliento se me atascó en la garganta. Era la misma caligrafía temblorosa de Andrés. Me levanté de golpe. Sabía lo que tenía que hacer. No podía huir todavía. Tenía que saber la verdad. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, mirando la nota una y otra vez. No pares. Andrés me estaba guiando, pero ¿hacia qué o hacia quién? Al amanecer, tomé una decisión. No iría. No todavía. Si el culto existía, tenía que haber pruebas. Y si las pruebas existían, tenían que estar en algún sitio. La escuela. Si los sacrificios ocurrían ahí, habría rastros. Alguna habitación oculta, documentos, registros, algo. Esperé hasta la noche siguiente. No podía entrar por la puerta principal, después de lo de anoche, seguramente la vigilaría. Así que fui por los túneles. Había leído sobre ellos en un documento antiguo del pueblo. Eran pasajes subterráneos construidos en la época colonial, usados en algún punto para escapar de los ataques indígenas. La mayoría estaban tapiados, pero algunos aún conectaban con ciertos edificios antiguos. La escuela era uno de ellos. Encontré la entrada en un callejón al borde del pueblo. Una trampilla de madera oculta bajo escombros. Tiré de ella, y el aire rancio de la tierra húmeda me golpeó la cara. Descendí. El túnel era angosto y sofocante, con paredes de piedra desgastadas por el tiempo. Caminé a tientas en la oscuridad, con el corazón latiéndome en los oídos. Después de lo que parecieron horas, vi luz al final del pasaje. La seguí. El túnel terminaba en una habitación subterránea, pequeña, con paredes de piedra cubierta de moho. No era lo que buscaba. Pero entonces lo vi. Una puerta. De metal. Pesada. Con un símbolo grabado en su superficie. Un ojo dentro de un círculo, rodeado de lo que parecían llamas. Mi pulso se aceleró. Toqué la puerta. Estaba fría. La empujé. No se movió.
Miré a mi alrededor, buscando algo que me ayudara. Y entonces, en la esquina más alejada de la habitación, vi un arcón viejo, cubierto de polvo. Lo abrí. Dentro, había restos de ropa infantil. Camisas pequeñas. Zapatos diminutos. Y huesos. Retrocedí de golpe, ahogando un grito. Pero lo peor estaba en el fondo del arcón. Un cuaderno. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. El cuaderno estaba lleno de nombres, fechas y rituales. Era un registro. Los niños sacrificados. Las fechas coincidían con los años en que el pueblo prosperó. El último nombre estaba escrito con tinta fresca. Mi garganta se cerró. No podía ser Andrés Cifuentes. Pero había algo más. Debajo de su nombre, una línea más. Un espacio en blanco. Mi mente se nubló. No podía ser. No podía ser. Pero ahí estaba. Mi nombre aún no estaba escrito, pero el espacio vacío lo gritaba todo. Yo era el siguiente. Un sonido me sacó del trance. Pasos. Alguien estaba en el túnel. No lo pensé. Apagué la linterna y me presioné contra la pared mohosa, conteniendo la respiración. Las pisadas se acercaban, lentas, seguras. Luego, una voz. Sabíamos que vendrías. Era la directora. Siempre es lo mismo, continuó. La curiosidad los consume. Quieren entender. Pero algunas cosas no son para ser comprendidas. Se detuvo frente a la puerta de metal. Yo apenas me atreví a respirar. No tienes idea de lo que has hecho. Algo tintineó en su mano. Un juego de llaves. Iba a entrar. No podía dejar que lo hiciera. Sin pensar, me lancé sobre ella. La empujé contra la puerta, intentando arrebatarle las llaves, pero su fuerza era sorprendente para una mujer de su edad. Luchamos en la oscuridad, y en un descuido, me golpeó en la cabeza con algo pesado. Caí al suelo, aturdido. Sentí que me arrastraban. Mi visión se nublaba, pero alcancé a ver más figuras acercándose. Maestros. Padres del pueblo. Todos eran parte de esto. Es mejor así, susurró la directora. ¿No lo ves? San Esteban florece gracias a nosotros. Gracias a los que han dado su vida por él. Me sujetaron con fuerza, inmovilizándome. La puerta de metal se abrió con un chirrido. Dentro, una escalera descendía hacia la oscuridad. El ojo ha despertado, murmuró alguien. La cosecha debe continuar. Intenté luchar, pero era inútil. Me llevaron dentro. Y la puerta se cerró detrás de mí. La oscuridad era total. Solo escuchaba el sonido de mis propios gritos reverberando en el túnel. Me arrastraban sin esfuerzo, manos ásperas sujetando mis brazos, mi cuello, mis piernas. Intenté patear, forcejear, pero eran demasiados. Un olor pesado impregnaba el aire. Sangre. Descendimos varios metros. Mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra, y entonces lo vi. Un altar. Era de piedra, húmedo y cubierto de manchas oscuras. A su alrededor, docenas de personas vestidas con túnicas color tierra susurraban en un idioma que no entendía. No necesitaba entenderlo. Era un rezo. Frente al altar, en la pared de roca, había un símbolo tallado. Un ojo monstruoso y deforme, con una pupila espiralada que parecía moverse si la mirabas demasiado tiempo. Intenté hablar, suplicar, pero un paño húmedo cubrió mi boca. Me ahogué en el olor dulzón de alguna sustancia que me nubló la cabeza. Me tumbaron sobre la piedra. Has visto demasiado, dijo la directora, inclinándose sobre mí. Pero no temas. Tu sacrificio traerá prosperidad. Los demás repitieron sus palabras en un murmullo enfermizo. No podía moverme. No podía gritar. La directora levantó un cuchillo de obsidiana. En el filo, los nombres. Los nombres de los niños.
Lo último que vi, antes de que la hoja descendiera, fue una figura entre las sombras, de pie junto a la entrada de la caverna. Pequeño. Inmóvil. Andrés. Y antes de que todo se oscureciera, le escuché susurrar. Lo siento,